Muy bien, gracias por regresar. Ahora vamos a repasar algunos ejemplos para sencillamente, siempre es mejor entender ese tipo de reglas complejas cuando se tratan de aplicar a tareas específicas. Entonces vamos a repasar algunos ejemplos juntos. Les pido su participación, pero realmente no es una prueba. Lo vamos a hacer todos juntos, así que no se intimiden, por favor. Sé que hace apenas media hora vimos esto, pero voy a empezar resumiendo unas cosas muy importantes que vamos a aplicar en estos momentos. Estos son para reglas de clasificación arancelaria, para reglas de cambio arancelario y de acumulación. 3 pasos. El paso número 1, traducir las partidas en la regla específica del producto. Paso 2, buscar las reglas de capítulo, se aplican. Paso 3, verificar el de minimis si es necesario. Paso 2 y paso 3, solamente si tienen que hacerlo. De nuevo, como recordatorio, para decodificar la regla de cambio arancelario, siempre es en 3 partes. Y para un cambio que le estén haciendo algún material, algunos artículos a excepción de, y lo que es a excepción de tiene que venir de una parte del CAFTA-DR, siempre y cuando el bien sea cortado, tejido a forma y cosido o ensamblado de otra manera en una parte del tratado. Estas diapositivas, si las quieren tener como un documento por aparte, este cuadro especialmente resulta muy útil cuando ya empiecen a tratar de ver ciertas reglas para cosas con las cuales no estén familiarizados. Y luego las reglas de capítulo, se ve que eso está bastante poblado, pero solamente son unas notas para recordarles. Las reglas de capítulo hay 6. La primera es el componente de clasificación arancelaria. Eso les dice que es lo único a lo cual aplica la regla. La tela de foro visible, tela de elástico angosto, tienen que ser formados de hilaza y acabados en una parte del CAFTA. El hilo de coser tiene que ser formado y terminado en una parte de CAFTA. Los rebolsillos tienen que ser formados de hilaza y terminados de hilazas totalmente formadas en países CAFTA. Y el insumo de escaso abasto, hoy que lo entiende un poquito más, si utilizan algo en la lista de escaso abasto para satisfacer alguna de las reglas de capítulo, ahí dependerían de esa regla de capítulo específica. La tercera parte es el de minimis. Sé que eso todavía sigue siendo un poquito extraño. De minimis tiene 3 secciones también. Lo primero es el porcentaje. Eso les dice que hasta el 10% de fibras o hilazas en el componente de carácter esencial podrían ser de un origen otro a CAFTA-DR. Es 10% en peso del componente. A veces, sin embargo, también se puede encontrar esto al observar la hoja de especificaciones de la tela, porque la tela será 90% algodón, 10% poliéster. Eso es por peso, no tiene que pesar la prenda. La hoja de especificaciones ya les indicará esos porcentajes. Las hilazas, elastomérica como spandex, siempre tienen que estar formadas en un país CAFTA, independientemente del porcentaje por peso. Hilaza elastomérica en la tela
que es el componente de carácter esencial, no hilaza elastomérica en las telas de tejido de punto, en las reglas de spandex. Ese spandex puede ser de cualquier cosa, de cualquier parte. Cierta hilaza de filamento de nylon, no hay límite para cierta hilaza de filamento de nylon, pueden ser de Canadá, México o Israel. Esos fueron los 3 pasos principales en el cambio arancelario. Lo siento, no llevaba las partes diapositivas. Para la acumulación, simplemente vamos a sobreponer la opción adicional de ir a México por los materiales que se utilizan para hacer los componentes de carácter esencial, ya sea la hilaza o la tela, o para los artículos de la regla de capítulo, tela de foro visible, tela de coser, tela de lazo angosto o tela de bolsillo. Sepan que eso también puede provenir de México si están trabajando con una prenda tejida. Entonces vamos a algunos ejemplos. Ahora, estos ejemplos son por un motivo, ya sea que son sus productos más importantes o ilustran distintas reglas o ilustran algunos problemas potenciales. Entonces quise destacar algo más específico. Entonces tengo una serie de diapositivas para cada artículo. El primero va a ser para brasieres, y luego camisas de algodón tejido plano de hombre, calzoncillos de algodón tejido de punto para hombre, chaqueta de hombre de tipo sastre de lana tejido plano, pullover de tejido de punto sintético para hombres y niños, pullover para mujeres y niñas, y pantalones de mujer de fibra artificial. Y una última pregunta, en donde realmente no tengo una respuesta, solamente es para la reflexión grupal. Lo primero que vamos a revisar todos juntos será para brasieres. Estos son productos que El Salvador sí exporta a los Estados Unidos. El artículo específico que El Salvador está exportando son brasieres según el HTSUS 6212-1090-20, aquellos que no contienen fibras sintéticas. Esto aquí pueden usar la clasificación para 6212-1090-20. Entonces, si nos equivocamos, existe una tasa arancelaria de 16.9%. Vamos a repasar los pasos 1, 2 y 3 todos juntos para ese artículo. Los datos más recientes, El Salvador de hecho envió casi 70 millones de estos brasieres a los Estados Unidos, lo cual significa que si no clasificaran en virtud del CAFTA serían casi 11.5 millones de dólares que estuvieran pagando solo como impuestos arancelarios. Entonces vale la pena saber esto. Esa es la regla de la nota general 29N. La quiero leer, aunque se prende un poco la voz. La regla es un cambio a su partida 6212.10 de cualquier otro capítulo, siempre que el bien sea cortado o tejido a forma o ambos, y cosido o ensamblado de otra manera ensamblado en el territorio de una o más de las partes del acuerdo. Entonces, ¿cuál es el concepto para esa regla de cambio arancelario? Es de hilaza en adelante, tela en adelante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué será? Un cambio a 6212.10 de cualquier otro capítulo, siempre y cuando el bien sea cortado, tejido a forma o ambos y cosido o ensamblados. ¿Hay alguna excepción? No lo hay. Entonces de por sí ya no tenemos que preocuparnos por hilaza en adelante o tela en adelante, no es ninguna de esas. Ese siempre es el lenguaje para las reglas de corte o ensamblado. Entonces, para cumplir con la regla, ¿qué tienen que hacer? 2 cosas. Primero, cortar, y el segundo, coser. Y a eso es todo. ¿Aplicaron las reglas de capítulo? No. Si recuerdan, en la otra presentación yo les mostré el lenguaje de la regla de capítulo y dice: no se aplica a estos artículos total de minimis. ¿Existe algún componente que establezca la clasificación? En ese caso no, entonces no tiene que preocuparse sobre esto. Entonces la regla de brasieres es algo donde sencillamente tiene que cortar y coser. Fácil, ¿no? Muy fácil.
¿Por qué no hacen más brasieres? Pregunta John. Hagan más. Están haciendo bastante. Para este artículo arancelario, pueden observar de que China es el proveedor número 1, pero no dejen de que esto los intimide. No quiere decir que ustedes no sean un proveedor importante. El segundo proveedor más grande es Vietnam, pero el tercero es la región conjunta de CAFTA-DR, la República Dominicana, Honduras y El Salvador. Todos se encuentran entre los 10 proveedores principales de ese producto, entonces sí son un proveedor principal para esos brasieres. También añadiría que para los top 10, los proveedores CAFTA son los únicos que tienen opciones libres de impuestos, entonces están apalancando el acuerdo en este caso porque esa es una de sus ventajas para este producto. Esa fue una regla de corte y cocido. Y este es otro producto con el cual no está trabajando en El Salvador, aunque anteriormente sí. Claramente ese negocio se fue a otro lado. Pero camisas de vestir de algodón de tejido plano para caballero con 2 o más colores en el urdimbre y los de urdimbre. A ver si los traductores pueden seguirme. Según HTSUS 6205.20.2016 y solamente para divertirnos veamos los pasos. Estados Unidos importó $153,616 de esta camisa de países CAFTA-DR en los 12 meses que finalizaron en abril de 2018. Hay posibles ahorros de $30,616 en aranceles, entonces sí vale la pena ver si aplica. Así como con los brasieres, sé que eso es parece un tanto distinto que los brasieres. Así como con los brasieres, esto también es una regla de corte y cocido, pero el motivo por el cual yo quería llamarlo a su atención es que hay 2 reglas arancelarias para los bienes que están en 6205-2016. El primero tiene bastantes palabras, pero básicamente habla sobre un cambio en camisas para hombres con 2 o más colores en urdimbre o el hilo de urdimbre, cada uno con collar, tamaño de cuello o de manga en pulgadas. La manera en la cual se empacan las camisas, si la camisa tiene todas esas características enumeradas acá, entonces estamos buscando la palabra provided, que quiere decir siempre que. Muy bien, este es el inicio del corte y costura. Todo lo demás es sencillamente una descripción de la camisa, pero si por cualquier motivo usted no tiene todas esas cosas para esa camisa, entonces esa regla no les compete, no pueden utilizar esa regla, la regla de corte y costura, si no tienen un empaque con pines, bolsas individuales de poliéster y todas esas cosas. Si se olvidó de una de esas cosas, entonces su regla es la siguiente, la 30B, que dice un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 6205.20 de cualquier otro capítulo, a excepción de las partidas. Entonces esto se volvió más complicado. Tiene que ver que los materiales sean de cierto origen, y el lenguaje acá es el hilo hilaza adelante, tela adelante, ese tipo de excepciones en donde está tejido plano. 204 a 5212 quiere decir que tiene que obtener la hilaza de productores CAFTA. Estas son las reglas de corte y costura que serán muy complicadas, pero todas las demás son solamente de corte y costura y existen muchas de ellas. Muy bien, cambiando a algo de lo cual ustedes hacen bastante, calzoncillos de algodón y tipo boxer para hombre, clasificados en virtud de 6107.11.0010. Esta es la página del
del esquema arancelario armonizado, y lo hago para mostrarles de que así se encuentra la clasificación. Si ustedes clasifican las cosas de manera errónea, entonces pueden cometer graves errores. Siempre asegúrense de que utilicen una buena clasificación. Ahora, de clasificar para CAFTA, nos ahorraríamos el 7.4% de aranceles. En los Estados Unidos importó 92.6 millones de estos calzoncillos de algodón de El Salvador, lo cual representa unos ahorros de 6.9 millones para los importadores. Tratemos de aplicar las reglas de cambio arancelario, las reglas de capítulo y el de minimis. Esta es una copia de la regla. Adivinen qué regla es. Nuestra favorita, 29N, capítulo 61. Regla 25. Recuerden, yo les conté de que se utiliza muy frecuentemente, no ha cambiado de la otra presentación, siempre será lo mismo. Entonces es un cambio de la partida 6105 a la 6111. Calzoncillos se encuentran 6107, a excepción de las partidas, y ahí está el lenguaje común. Siempre que sea cortado tejido a forma o cosido o ensamblado. Ahora aquí lo estoy desglosando para ustedes. Tenemos hilaza de algodón, se encuentra en 5205, proviene de los Estados Unidos. El spandex, hilaza elastomérica, de 5606, proviene de Corea. Utilicé esas dos hilazas para formar una tela de tejido de punto que es 94% algodón, 6% spandex, y esa tela se clasifica según 6002, fue fabricada en Guatemala. Luego he cortado la tela en componentes y he llevado a cabo el ensamblado en El Salvador. Entonces eso es el paso 1, donde trato de decodificar la regla de cambio arancelario, y también si necesito hacerlo tengo que observar la cláusula de mínimos si llego y existe algún problema con el paso 1. Para el paso 2, las reglas de capítulo que me preocupan para mis calzoncillos son la tela de elástico angosto, que está en la banda elástica. En este caso fue formada en los Estados Unidos, y la elastomérica desde Corea. Y el hilo de coser, que proviene de Honduras. Tratemos de tachar las cosas que no nos importan. Esa es la regla para mí. Calzoncillos, un cambio 610711, 0010 de cualquier otro capítulo, con excepción de las partidas. La única que me importa acá es la hilaza de algodón. La hilaza de algodón está en 5205, entonces está en medio de este rango, y también la tela de tejido a punto, que está en todo este rango. Todo el cortado y tejido se llevó a cabo aquí en El Salvador. Ahora ensamblando todo esto, y aquí viene la pregunta. La pregunta siempre será si esta prenda satisface la regla. Pretenden que no tienen la respuesta. Tenemos hilaza 5205 de Estados Unidos, hilaza 5606 de Corea, tela de Guatemala en el 6002, cortado en El Salvador y cosido en El Salvador. Esos son los elementos para el paso 1. Paso 2, clasificación arancelaria. Mi tela está en 6002. Eso determina la clasificación de la ropa interior. No tengo forro visible, no aplica. Tengo tela de elástico angosto, tengo hilo de coser, no hay bolsillos, ni tampoco utilice algún insumo de escaso abasto. De minimis, observen acá la manera en la cual yo lo establecí. Debe ser de esta manera. El componente de clasificación arancelaria es 6002. El de minimis aplica para ese componente, entonces solamente 6002 tiene que cumplir. Con eso, para mí de minimis, la tela en 6002 es 94% no lana, debería ser algodón. 94% algodón, por favor, corrijan eso si pueden, disculpen. Y 6% spandex. Hilaza elastomérica sí entra en la mezcla porque proviene de Corea, se encuentra en 5606 y no tenía hilaza de nylon.
Entonces, ¿cumple la regla, sí o no? Y de no ser así, ¿en dónde está el problema? Ahora, ¿quién cree que entra en juego la regla de cambio arancelario, el de mínimos y clasificación arancelaria? ¿Quién cree que eso está bien para CAFTA, según CAFTA? ¿Quién cree que hay un problema? Levanten la mano. ¿Quién está confundido? Muy bien, no se preocupen. Creo que si seguimos hasta el final, todo mejorará. Si no, pues seguiremos hasta que lo entendamos bien. La respuesta es que no. Hay un problema, es un problema suficiente como para que esta prenda no califique. Ahora la pregunta es, ¿de dónde proviene el problema? Observemos estos uno a la vez. ¿Es el problema? ¿Es el problema que la hilaza de algodón 5205 era de los Estados Unidos? 5205 está acá, después de la excepción de, pero los Estados Unidos es parte de CAFTA, ¿sí o no? Sí. Entonces, ese no es un problema. Tiene que ser una parte de CAFTA y los Estados Unidos lo es. Entonces, eso no es ningún problema. Ese problema de tela de elástico angosto de los Estados Unidos, hecho de hilaza spandex de Corea, esta es una pregunta de regla de capítulo. Tengo una tela de elástico angosto terminada en los Estados Unidos, pero la hilaza provenía de Corea. ¿Es ese un problema? Es una mezcla de sís, de nos. La respuesta es que no, ese no es el problema, porque la tela de elástico angosto tiene que ser formada y terminada, pero la hilaza sí puede provenir de cualquier lado. Sigamos hacia el próximo lugar de donde proviene la hilaza elastomérica. La hilaza de algodón se mezcló con la hilaza elastomérica para la tela de mis calzoncillos. Esta hilaza elastomérica también proviene de Corea. La tela es 94% algodón y 6% spandex. ¿Será ese spandex el problema? Sí, ese es el problema. Porque la hilaza elastomérica siempre debe provenir de una parte de CAFTA si se utiliza en el componente de la tela de clasificación arancelaria. Entonces yo sé de que este ejemplo fue un poco más confuso, lo hice a propósito para mostrar la distinción entre hilaza elastomérica en la tela de elástico angosto o hilaza elastomérica en la tela del cuerpo en sí de la prenda. ¿Una pregunta? No para spandex. Spandex en cualquier cantidad, incluso si solamente era 0.5%, debe provenir de una parte de CAFTA, si se utiliza de esta manera. Y la última pregunta fue ese problema, y lo de coser de Honduras, evidentemente la respuesta es no, porque Honduras es una parte de CAFTA. Eso está bien. ¿Todo bien? Los dulces están acá, por si quieren pasar por un dulce. Y para explicarles lo que acabamos de hacer con ustedes, verbalmente no satisface la regla. La hilaza de algodón de los Estados Unidos estaba bien, el spandex de Corea y la del elástico angosto estaba bien porque se terminó en una parte de CAFTA, pero la hilaza elastomérica en el cuerpo de la prenda fue el problema. Luego el hilo de coser estaba bien. Muy bien hecho todo. Yo sé que al final del día estar haciendo eso es un poco complicado. De nuevo, esta es una prenda real. No sé si este escenario realmente se desarrolle. Creo que no. Creo que la mayoría de sus productos sí cumplen con la regla. Pero El Salvador es un proveedor bastante importante de ese producto al mercado estadounidense. De hecho, proveedor número 3 de estos calzoncillos para hombres. El número 1 es Vietnam. El Salvador es el proveedor de CAFTA, que es a la vanguardia, pero también provienen de la República Dominicana y de Honduras. Bueno, cambiemos de velocidad, un producto que no hacen en El Salvador, la chaqueta tipo sastre lana para hombres.
en 6203, 31920. Ahora, si lo hacemos bien, vamos a ahorrarnos 17.5% de tasas arancelarias. Vamos a hacer los 3 pasos de nuevo. El escenario que tenemos esta vez es que tengo hilaza de lana, partida 5107, proviene de Inglaterra. Tengo hilazas de poliéster de 5509, proviene de China. Mezclo ambas hilazas en una tela de lana de tejido plano de partida 5111 y el resultado es 92% lana, 8% poliéster. Y esta tela se fabrica en los Estados Unidos. La tela es cortada en componentes en El Salvador y también ensamblada en El Salvador. En el segundo paso, para el resto de capítulo, tengo que preocuparme sobre el hilo de coser. Hay bolsillos, entonces tengo que preocuparme sobre la tela de los bolsillos y también un forro visible. Mi hilo de coser viene de Costa Rica, la tela de bolsillos fue formada en los Estados Unidos, de hilaza formada en los Estados Unidos y el forro visible proviene de Taiwán. Entonces hay un cambio a 6203.31 a 6203.33. Nuestro prenda de vestir estaba en .3331, con excepción de 5111 es la tela, pero esa tela en mi caso fue formada en los Estados Unidos, entonces la tela no es el problema. Luego tengo algunas hilazas, 5509 fue uno de mis hilazas y esto sí puede ser un problema y todo el corte y costura sucedió en El Salvador. Siempre la excepción será lo que nos dé problemas. Si armo todos los pedazos juntos, tengo 2 hilazas, una inglesa, una china. La tela se fabricó en Estados Unidos. La hilaza inglesa está en 5107. El componente de clasificación arancelario es 5111. Entonces mi de minimis aplica a esta tela. La tela es 92% lana, 8% poliéster. Entonces es 92% lana inglesa, 8% poliéster chino. No tengo spandex ni nylon. Por acá el hilo de coser vino de Costa Rica, los bolsillos de los Estados Unidos y el forro visible proviene de Taiwán. Y son preguntas que la anterior. Cumple, se aprende su regla de cambio arancelario, bueno, aplica, y de no ser así, ¿cuál es el problema? Les ayudaré. Si existe un problema, la respuesta es no. Entonces, ¿será el problema la hilaza de lana que proviene de Inglaterra? No, porque no viene de la cláusula de excepción, entonces no importa, le va a preguntar, le va a pedir de que usted compruebe dónde viene. Será el problema de la hilaza de poliéster, 5509 de China. Quizás, pongámoslo en lapicito. 5509 están las excepciones. Sí lo está. Entonces es algo sobre lo cual tenemos que tener más información. ¿Qué tal el hilo de coser de Costa Rica? ¿Será ese un problema? No. Entonces regresemos a 5509 de China. ¿Nos ayuda el de minimis? ¿Cuál es el porcentaje de minimis? La previsión. 10%. ¿Cuánto en peso del poliéster chino tengo en mi tela? Un 8%. Estoy bien. De minimis me ayudó. Entonces el poliéster chino no es el problema. El problema es lo más evidente, el forro visible que proviene de Taiwán. El forro visible tenía que venir de una parte de CAFTA. ¿Todos bien? Entonces, solamente porque tengan hilo de China, hilaza de China, con otras hilazas, no crean de que ese es el problema. Repásenlo lógicamente, puede que no sea ese el problema.
cuando yo hacía el trabajo que hace Maribeth. Hoy en día, cuando ustedes daban las cartas de dictamen, una de las últimas solicitudes que hice yo antes de cambiar de trabajos fue que alguien acá estaba fabricando una chaqueta, creo que en la República Dominicana o quizás El Salvador, no recuerdo, pero en la carta que me pidieron, en la cual yo otorgara un dictamen para ver si aplicaba CAFTA o no, me dieron exactamente esto. Hicieron todo el trabajo y me dijeron de que el foro era de Taiwán. Entonces les escribí, les dije, lo siento, esos son los hechos que usted me indicó, entonces no califica. Un mes después hicieron que un abogado se ayudara con eso. El abogado me llamó, alguien que conozco bastante bien, y me dijo, bueno, ¿y cuál es el problema acá? Pues les dije, la carta me dijo que el foro provenía de Taiwán, y me dijo, ok, y me colgó. Me dijo, fácil, tienes razón. A veces es así de fácil, pero esa empresa tenía que encontrar algún foro visible acá dentro de la región. Esa fue la respuesta para eso. El foro visible de Taiwán era el problema. ¿Qué si cambiáramos ese foro visible para que viniera de origen de Estados Unidos? ¿Estaría bien? En ese caso sí. Fue así de fácil. Sencillamente el componente que causaba problemas había que reemplazarlo, sustituirlo. ¿Y cuál es el concepto para esa regla de cambio de arancelario? Recuerden, tuvimos hilaza de lana de Inglaterra, hilaza de poliéster de China y tela hecha en los Estados Unidos. Quieren ustedes de que esto es tela en adelante, hilaza en adelante, corte y costura, fibra en adelante. Es un tanto capciosa. Entonces les voy a ayudar. De hecho, es algunas hilazas en adelante. Entonces por eso les expliqué que hilaza en adelante no es la respuesta para la carga de CAFTA, porque ustedes hacen de que todo sea sobre hilaza, y no, las hilazas de lana no importan, de seda no importan, tienen que observar más específicamente la prenda con la cual estén trabajando. Bien, su exportación número 1, pullovers de tejido de punto sintético para hombres, niños, en 6110.30.3053. Muy importante porque pueden observar acá que de nuevo tenemos la tasa arancelaria más alta, de 32%, entonces pueden ahorrarse bastante dinero si a esto le acertamos. Estados Unidos importó 164.2 millones de esos pullovers sintéticos del Salvador en los últimos 12 meses que finalizaron en abril de 2018, la exportación número 1 del Salvador, y esto les ha ahorrado 52.5 millones en aranceles. Cuando digo que les ahorró a ustedes, yo me percato que algo que no dije anteriormente, pero creo que Maribeth lo discutirá el día de mañana. Sabemos que muchos contratos en la región están escritos de manera que ustedes, los fabricantes, asumen la responsabilidad de ser el importador en registro. Eso quiere decir que si algo sale mal y no tienen el trato libre de aranceles, ustedes tienen que pagarlos. Ustedes son responsables legalmente por pagarlos. Entonces quizás le ahorraron al importador, pero quizás ese importador técnicamente es usted. Incluso si no es usted, pueden tener algún problema con el cliente. Eso es otro problema. Pero si son el importador de registro, legalmente tienen que pagar estos aranceles. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Ahora, esta prenda es bastante sencilla en cuanto a los materiales que utilizamos. Aquí, esta es la regla de nuevo. Observen, capítulo 29. ¡Qué sorpresa! Tenemos hilaza de poliéster en 5402, hecha en tela de tejido de punto, 100% poliéster en 6005, también fabricada en Estados Unidos. La tela cortada viene de El Salvador, en donde es cortada y ensamblada en El Salvador, y de coser es del Salvador. Entonces le hacemos un cambio a 6110.30.3053 de cualquier otro capítulo, con excepción de capítulo 54. Ahí está nuestra hilaza, y del 6001 al 6006, en donde está nuestra tela, pero en ambos casos provenían de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una parte de CAFTA y todo está bien, no importa. Y el corte y el tejido se hace en El Salvador.
Tenemos hilaza y tela de los Estados Unidos, cosido en El Salvador y corte en El Salvador. La clasificación es 6005, de minimis aplica, es 6005, es 10% poliéster, sin embargo entonces no necesito el de minimis para nada. Provenía de El Salvador, la tela, el hilo de coser, ¿califica para kafta, sí o no? Sí. Pensé en darles un caso positivo para cambiar de ritmo. Entonces, este es un rotundo sí, aplica para kafta. Y de nuevo, las nuevas noticias es que su exportación número 1, El Salvador es el proveedor de kafta número 1 de estas prendas. Algunos de los demás países también las fabrican, pero pueden observar acá de que todos de forma conjunta son el proveedor número 1. El segundo proveedor en orden de significancia es Vietnam y después China. Entonces, siéntanse muy orgullosos de esto. Tenemos la misma prenda, pero para mujeres y niñas, no para hombres y niños. Vamos a cambiar el escenario un poco para ustedes. Igual es un producto bastante importante. Importaron 73.1 millones de esos pullovers sintéticos para mujeres y niñas. Entonces, también son buenos ahorros en cuanto a aranceles, porque la tarifa arancelaria es de 32%. Ahora tengo la misma hilaza, 5402, la misma tela tejida a punto, 6005, fabricada en El Salvador, tela cortada y ensamblada en El Salvador, pero el hilo de coser proviene de México. ¿Qué creen? ¿A dónde nos dirigimos con este ejemplo? Nada ha cambiado de nuevo porque mi hilaza en el 54, la tela de tejido de punto en 6005 en Estados Unidos, el corte y costura en El Salvador. Entonces lo único que cambió es que el hilo de coser proviene de México. ¿Será que esta prenda aplica para tratamiento kafta, sí o no? No. ¿Y por qué no? Porque la acumulación con México, puedo utilizar cosas con México. Solamente para prendas de tejido plano, ¿sí? Se ganó su dulce. Entonces, si este fuera una prenda de tejido plano, entonces sí está bien, pero no existe una acumulación para prendas de tejido plano, y este es un pullover de tejido de punto en 6110. Es una acumulación solamente para tejido plano, no tejido de punto. Y para mujeres y niñas, China y Vietnam proveen más que kafta. El Salvador sigue en el top 10, pero Guatemala es el proveedor número 1 para estas prendas. Solo un par más, pantalones de tejido plano de fibras artificiales para mujer. De nuevo, no es un producto que ustedes fabriquen, están 6204, 69, 2810, tengo la clasificación. Sé que se puede ahorrar hasta 28.6%. Algo de esto proviene de El Salvador. Si cumple con la regla kafta, son casi 8 millones de dólares que se ahorran en aranceles. Esa es la regla del capítulo 62. Es muy similar el lenguaje, los lenguajes siempre son bastante similares. El truco acá es descartar las cosas que no necesiten para su prenda. Entonces tengo hilas de fibras cortas artificiales de 5510, tela de tejido de plano de fibras cortas artificiales 5516, tela cortada en componentes y ensamblada en El Salvador, hilo de coser de México y bolsillos formados en México de hilaza formada en los Estados Unidos. Paso 1, mi regla de cambiar arancelario estará bien. Solamente hilaza y tela de los Estados Unidos, entonces sí provienen de la excepción, pero Estados Unidos es una parte de kafta, entonces todo bien. El 5516 fue 100% de una parte de kafta, entonces no necesito el de minimis, no será un problema. Mi único problema potencial acá sería el hilo de coser y los bolsillos de México. ¿Es esto bien? ¿Aplica para el tratamiento kafta? ¿Sí o no? Sí. Sí, debido a la acumulación con México. Solo recuerden
que si ustedes presentan un reclamo, utiliza la clave, pero también el número del capítulo 2058, porque si no va a decir de que se hizo sin acumulación, y ese no es el caso. Aquí podemos observar que si bien no fue un volumen bastante grande, un valor demasiado grande, la región CAFTA es el proveedor número 1 de ese tipo de pantalones para el mercado de Estados Unidos. Tomen en cuenta que estas cifras en dólares son menores que en las demás diapositivas, entonces no es de que este negocio va a salvar su industria, pero es un buen punto de partida para el tejido plano. Guatemala es el segundo proveedor después de China. El Salvador entra en quinto lugar. Y solo para comparar, como la primera comparación, el escaso abasto, vamos a cambiar de velocidad. La regla es distinta. La regla para escaso abasto. ¿Pregunta? ¿No? Bueno, la regla para escaso abasto. Recuerden, el artículo de ropa, capítulos 6.1, 6.2, la tela exterior, exclusivo de los cuellos, puños y cinturillas de canalé, solo si la pretina cargada está presente en combinación con los puños en estructura idéntica de superar los puños, sea totalmente de. Ahora yo no tengo la respuesta a esto, pero bueno, sé la respuesta, pero quiero que ustedes me digan cuál es la respuesta. La pregunta es, ¿será que ese par de pantalones, pantalones de mezclillas de 6204, 628011 cumple con las reglas de CAFTA? Y de ser así, es un cambio arancelario, escaso abasto o acumulación. Entonces retrocedamos, veamos qué pasa. Cortado y cosido en Nicaragua. Nicaragua es parte del CAFTA, ¿sí o no? Sí. Tenemos la mezclilla azul, San 5209, formada y acabada en los Estados Unidos. Entonces eso es de la causa de la excepción. Creo que sí, porque todo del 52 es parte de la excepción. Pero no, los Estados Unidos son parte de CAFTA, eso está bien. La tela está hecho con hilaza de 5205, lo mismo puede venir de Estados Unidos, está bien. Hacemos el ensamblado con Costa Rica, hilo de coser formado y acabado en Costa Rica, bolsillos de tela formada con hilaza de los Estados Unidos y México. ¿Qué pasa si la tela está cortada en México? Remaches y cremalleres de China y bordado con hilaza de algodón de un hilo de Corea. Ahora no se preocupen por lo hipotético con la información que tienen acá. ¿Esto cumple con reglas de CAFTA? ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que no? ¿Quién está muy cansado y quiere ya irse a dormir? Porque ese es el más difícil, lo dejé de último. Pues no se preocupen, yo aquí les voy a ayudar. La respuesta es que sí cumple con la regla de CAFTA, pero solamente una. Entonces, ¿con cuáles? ¿Será un cambio arancelario, escaso abasto o acumulación? ¿Quién cree que es escaso abasto? Muy bien. Bueno, está hecho con mezclilla azul. ¿Mezclilla es de escaso abasto? No. Y aquí es en donde nosotros estamos discutiendo un poco sobre esto. María también habla sobre esto, pero sí existe una fábrica que hace mezclilla en los Estados Unidos, siempre y cuando alguien haga la tela en alguna parte de los Estados Unidos, de CAFTA, no solamente de los Estados Unidos, no estará en escaso abasto. Si está disponible, se tiene que utilizar de un socio de la región. No está en escaso abasto, entonces es un cambio arancelario o acumulación. ¿Quién cree que es acumulación? Levante la mano. ¿Quién cree que es cambio arancelario? Levante la mano. Muy bien. En Nicaragua fue el cortado y cosido. Ahora, para acumulación, entonces son las cosas de México. Lo único de México es el bolsillo de tela.
esa es una de las reglas de capítulo, entonces tendría que venir de una parte de CAFTA, o si utilizamos acumulación, pudiera provenir de México. Entonces, sí, esa acumulación no es cambio arancelario debido a esto. Tienen que hacer el reclamo de acumulación. Luego pregunto esto, ¿qué pasa si la tela está cortada en México? ¿Seguirá estando bien? ¿Quién cree que sí? Que la tela para los bolsillos, no para los jeans, eso fue cortado en Nicaragua, pero en bolsillos no viene en rollo, sino que ya se ha cortado y ahora tiene componentes de bolsillos de tela. Muy bien, ahora es un problema. Todo el cortado, todo el cosido tiene que llevarse a cabo en Centroamérica, incluso si es algo para la regla de capítulo, porque ahora ya no están importando tela de México, sino que están tomando algo que es parte de una prenda de ese país. Bien, ahora esto fue un último punto bastante difícil. Ese es el fin de los ejemplos que tenía para ustedes. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. O quizás eso fue suficiente para el día de hoy. Creo que son bastantes detalles que hemos compartido. Mis tarjetas están acá, todos estaremos acá el día de mañana. Con gusto para hablar con ustedes sobre algunas preguntas en privado, si así lo desean. Realmente aprecio mucho su atención esta tarde después de un día tan largo. Muchísimas gracias.